Muy buenas a todos, bienvenidos a la quinta edición de Más que Palomo. Hoy vamos a charlar sobre el tiro y el perche. Tenemos aquí a Joaquín Ramos. Joaquín, bienvenido y muchísimas gracias por prestarte. Igualmente. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿quién es Joaquín Ramos? Pues Joaquín Ramos sencillamente es un aficionado al palomo de tiro y el perche. Me gusta el palomo en sí, no busco decir que porque sea aficionado en perche los demás no me gusta. A mí me gusta estar un zurito que vea por la calle, que es bonito, le veo la gracia y me gusta. Que empecé con 8 años o 9 más o menos, una pareja de palomos que me trajo mi padre, un palomo típico que había aquí de pica muy cortita, con las narices muy abiertas, echado hacia atrás, la cabeza redondeada, un poco amartillada, un palomo que volaba con unos vuelos remados bastante bien, la cola era plana, el buche era un poquito caído, recorrido hacia atrás en forma de pera, pero no excesivamente grande, un palomo más o menos como puede ser el monocelo, poco más el buche, ¿no? Recolgando un poquito hacia atrás, hacia el pecho caído. Y aquella pareja, pues empecé a criarle y con lo que iba cogiendo, que a lo mejor cogía una zurita y lo echaba al cruce y me iba saliendo. Claro, como un niño que era, mi padre muchas veces decía, pues echa esta con este, que el color es bonito, y era una blanca, era una colorada, y allí empecé a criar. Mi padre tenía vaca y ahí en la vaquería donde tenía los palomos yo. Y luego ya, por abreviar un poco, porque ya iba, según iba creciendo, iba viendo el palomo, digamos, en mi cabeza se iba haciendo un palomo que me iba gustando más o menos. Y con 14, 15 años más o menos, yo estaba metido en una sociedad que había aquí, la primera sociedad que había de palomos de pica, y estaba como juvenil. Y conocí a un señor que se llamaba Octavio, que era de las 800, tendría unos 40 y algo, 50 años. Y yo iba ya a las 800 a ver los palomos de este hombre, y me traía palomos que me daba. Y entonces un día, subiendo lo que es la cuesta de las 800, la zona esa de la uva, me veo un pájaro, un zurito, volando con un palomo como aliblanco, y veo que el zurito despegaba y era un palomo bastante bonito, y yo no lo había visto nunca. Entonces vi el palomo y digo, qué palomo más bonito. Me quedé un rato mirando allí y al rato sale un palomo empedrado, y el empedrado era más bonito todavía. Le salió un bulto aquí que yo veía aquello, claro, yo acostumbrado a otro tipo de palomo, y yo me quedaba así mirando, y allí palomeros que yo no conocía, eran mayores, y viendo los palomos. Total que me fui en casa de Octavio, yo allí digo, he visto un palomo zurito y un empedrado. Y Octavio me dice, ah, sí, esos son porque él hablaba así, dice, sí, esos son de Alberto el pintor. Un palomo muy bonito, sí, son muy bonitos. Total que digo, no, pues los palomos me han gustado y tal. Total que pasaron 2 o 3 semanas y se lo comento así a varias gente, he visto unos palomos y tal. Y a través de mi hermano Vicente, que no es aficionado a las palomas, que se llevaba muy bien con un muchachillo que era el Marce, eran pequeños, pues el hermano tenía palomas también y era palomero y tal. Total que me lo presentó un día, que es mi amigo Pablo, y hablando de los palomos resulta que el Alberto y Pablo sí tenía conocimiento de todos esos palomos, y ahí empezamos a coger una amistad que todavía dura, y muy, muy amigo mío y muy buen palomero. Y total que repetidamente me voy a las 2 o 3 semanas otra vez para allá, empiezo a ver palomos, empiezo a conocer allí, a hablar con la gente, y empecé a hablar con Valentín el Largo, que tenía unos palomos negros, estaba allí Boliche, que ya murió, que tenía unos palomos negros con la cola, una mijina teja tipo amorrillerado, alicantinado, con unos muy buenos vuelos, un palomo más bien ancho de pecho. Y en fin, ya ahí conociendo a Manolo Bazaga, toda esta gente que tenía, porque el palomo este nació en las 800 y estación, entre 800 y estación. En la estación, que es donde lo tenía Mariano Carrasco, en la calle Máquina, y Alberto, que lo volaba arriba en las 800, no se me va a olvidar el número, porque ese día yo le dije, ¿y dónde los palos? Sí, ahí en el número 11.
Y yo me fui al número 11 y toqué la puerta. Tenía yo 13, 14 años. Y le digo, no, usted que tiene unos palomos y tal. Se me queda así mirando. Y dice, hombre, ¿qué quiere? No, es que he visto unos palomos y si usted me vendía algo y tal. Yo, pues ya, patatas, tomates, lo que te llevaba, y algo le daba a mi madre y el dinero que yo iba juntando. Total, que el hombre me dice, pasa. Eso en Alberto era raro. Una persona que no sé, yo era de aquí a los 800, no, yo soy de... Total, que pasa. Me está enseñando los palomos, veo los palomos y tal. Y yo, claro, aquellos palomos me enamoré de golpe. De hecho, empecé a deshacerme de los palomos que yo tenía, de deportivo y de palomos que yo tenía, pues yo quería palomos aquellos. Y empecé a tratar con Alberto y le compré una pareja a Alberto, de aquellos palomos, que venía una hija del loco suyo, que era un toscao, venía de una negra que venía de Carlichi, que luego esa negra la tuvo mi amigo Pablo. Y tuve aquel palomo, o sea, esa paloma con un palomo ahumado que venía del becero de Carlos Machina y de la pata de Alberto, que venía de la Celia, que venía del zurito fino, que era el zurito aquel que yo vi volar, y en fin, de esa descendencia de palomo. Y entonces aquellos palomos de Alberto venían de un ahumado y de un empedrado. Y salió el zurito fino, salió el empedrado y unos ahumados que le salían a Alberto. Y aquellos palomos, para la gente que quería ese tipo de palomos, eran palomos muy bonitos. Digamos que Alberto dio un poquito más de vuelta al palomo con un poquito más de forma, ¿no? De estructura en el aire. Y los otros eran más el palomo más tirón, el palomo más que para coger palomas, en fin. Y yo pues quería de aquellos palomos y me hice de aquellos y empecé a ir a trabajar sobre eso. Y luego compré una paloma a José Mari el Bobillo, que era una paloma que tenía un quiste en el culo, que yo cogí, se lo preparé y la paloma crió y todo. Y mi amigo Pablo compró el macho. Aquellos palomos venían todos de lo mismo, de la Celia, del Citofino, de los empedrados. De esos empedrados también estaba Joselino, el de las Cuestas, que yo iba mucho a su casa, que tenía palomo, que iba porque él tenía mucha confianza, Joselino tenía mucha confianza con Juan José, el follangui que le decimos, y yo siempre he tenido muy buena amistad con Juan José, y Juan José decía, pues bueno, vamos en casa de Joselino, total que en casa de Joselino, y Alberto me dijo que le había vendido hermanos del palomo que me había vendido a mí, y una paloma que venía del loco también, se le había vendido al Peca, y Juan José lo conocía. Entonces fuimos en casa al Peca y al final le compré al Peca la pareja porque se quería deshacer de ellos porque no podía tenerlos. O no sé, por los argos, no sé qué. Y compré aquella pareja. Entonces me junté ya con unos cuantos de palomos. Y a través con esa toscana. Empecé a criar palomos ahí y empecé a sacar palomos, los volaba en casa de mi madre. Y yo siempre, pues, acadanaba en casa de Alberto, hacía palomos y tal, palomos. Y luego ya, pues, iba en casa de Manolo Bazaga. En aquella época Manolo Bazaga le gustaba mucho el palomo de vuelo, le gustaba el palomo de acarreo y tal. Y tenía unos palomos muy buenos en el aspecto ese de vuelo, palomos listos y tal. Y tenía unos palomos tipo alicantinados, con las colas un poco así tejas, pero mucho morro y mucho vuelo, que los volaba en la estación. Esos palomos los conocí antes mi amigo Pablo que yo. Luego yo ya los conocí cuando Bazaga se fue a las 800 a vivir y conocí los palomos y eso. Entonces, digamos que esos palomos, por ir abreviando, podíamos estar... Yo seguí criando esos palomos y luego ya pues interesándome de dónde venían los palomos, la descendencia de estos palomos y tal. Conocí a Carlos Machina a través de Pablo, que vivía en la parte donde va la estación, lo que sube del puente romano hacia arriba. Carlos Machina vivía allí y no sé si vivirá todavía allí. Total que conocí a Gilberto Vaspalín, que le decían, a Mariano Carrasco, el asentador, el entrampillado, que es la misma persona, a su hijo, a Marianí, y palomeros todos de la talla más o menos. Y a todos le preguntaba yo, a Pepe Madueño, la primera vez que yo vi Pepe Madueño fue en casa de Mariano Carrasco, y Pepe Madueño, y yo le preguntaba, ¿y estos palomos y tal? Y Mariano me decía, pues yo iba luego mucho en casa de Mariano, y Mariano me decía, yo traía los palomos de Alcázar San Juan, y de las veces que íbamos allí, pues él tenía palomos con las anillas de antigua deportiva valenciana, que era AA
y con las anillas de aluminio. Y las placas eran de aluminio. Eran los palomos que rebotaban de la suelta que ellos se llevaban, que se iban detrás de la zurita, y esos palomos es el que ellos tenían. Y Pepe Madueño hacía lo mismo, igual que otros cuantos que hacían lo mismo. Y se hacían de ese tipo de palomos. Con un palomo tipo alicantinado que vino también de fuera, traído de ellos y de gente más atrás de ellos, ya en conversaciones, no que yo la haya vivido, sino que ellos la comentaban, como Pepe Madueño me la contaban, la última vez que yo vi Pepe Madueño hace unos años, que no sé si vivirá, yo creo que ya ese hombre ha fallecido, ya estaba muy mayor, pero llevaba siempre en la cartera una foto de cuando él era joven con palomeros y fotos de palomos. Y un día en la carretera Sevilla, que yo paraba ahí a echar gasolina, pues él dice, me veía y dice, pues te voy a traer un día que te tengo que enseñar una foto, tal, que un día, mira aquí, ¿qué tal? Y me enseñó, mira, estos pájaros, los padres de estos me los traje yo de Alcudia, me traje 4 parejas, me los traje de Alcudia, y era el palomo antiguo deportivo valenciano que rebotaba la suelta, eran azules aliblancos, salían con la corbata y a algunos les salían unas barras rojitas por aquí, y eso lo miraban mucho ellos antes, las barras rojas esas, que algunos me salen a mí también, eran así como los pintos que habéis visto aquí, los aliblancos, pero con las barritas rojas, como ese que se ha ido con la pichona para allí, para Quinto Cara. Y entonces esos palomos venían de esa descendencia de ahí, y ellos trabajaban, intercambiaban los palomos unos con otros y criaban. ¿Qué le pasa? Ellos eran el aficionado al palomo de trabajo, al palomo de la azurita que pasaba, de la mensajera perdida, y esos palomos los tenían para eso. Y es la descendencia atrás de los años 60, años 50 y tantos. Ellos trabajaban el palomo para coger palomas, como en muchos sitios, para decir cojo tantas, como tanto, y ya está. Y seleccionaban el palomo sobre eso. Cuando había aquí un palomo, que era un palomo como el que he hablado antes, que mi padre me trajo una pareja, era un palomito más asentado, más pequeñito, así anchote y tal, ese palomo también se introdujo en ciertos sectores, y digamos que para que entendamos que se hizo una fusión. No coger un palomo alicantino, morrillero, como muchos me llaman, y, pues yo cojo un morrillero y le echo un pica y saco un emperche. No, hombre, por favor, esto lleva muchos años. Estamos hablando de 80, 90 años, y esto lleva muchos años, pero no se está hablando del pica ese, ni se está hablando de ese morrillero, del pica que hay ahora no se está hablando, ni del morrillero, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un palomo alicantinado con un morrillo que no tiene nada que ver con el morrillero, que quede claro, con el morrillero que se habla de Jerez, y ni con el morrillero alicantino tipo de exposición, con la penca caída, esos palomos nada, aquellos palomos eran de vuelo, palomos con las colas no tan partidas, sin abiertas, lo que es un poco cóncava, y ese palomo se fusionó ahí, se trabajó con aficionados de años atrás que hacían sus trabajos de quinterones, sus trabajos de zurita de quintos cruces, y todo eso, donde había un buen palomo, uno se hacía, el otro se lo cambiaba, un hijo, tal, y eso empezó a... lo que intento es decir cómo se formó las raíces del emperche. Ahí empezó a formarse el emperche, en ese momento. Yo no he hecho el emperche, nadie de los que vivimos hemos hecho el emperche. El emperche es una masa de palomos que se fueron juntando los antiguos aficionados y fueron creando eso. ¿Y qué pasó? Que de la mano, por ejemplo, de Alberto, pues vimos unos palomos que repunteaban en belleza, repunteaban en cosas. Estamos hablando del año, yo estoy hablando de los palomos que vi de Alberto, sobre el 79, 80, 81. Aquí no había venido en esa época el boom ese de los palomos que se trajeron del puerto y de todo eso. Si se trajo mucho antes, porque esos palomeros se fueron a esos sitios y trajeron palomos, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Hasta la fecha yo no lo sé que lo trajeran. Ellos traían los palomos más bien deportivos valencianos, y el tipo palomo alicantino no este que estamos hablando, lo repito otra vez, el palomo que hay hoy en día, que no tiene nada que ver, los vuelos no tienen nada que ver, los vuelos de este otro palomo eran más remados, más a la cola, palomos que llegaban a la paloma y marcaban el jalanqueo, palomos que son como que era el complemento de, como estaba hablando antes, el palomo de aquí ha sido siempre remo. Más remado a terminar la cola, menos remado, más al medio
o más abierto, pero el remo, siempre en remo, como cuando vas en una barca, y mueves los remos. Eso es lo que hace este palomo. Unos lo hacen más elegante, otros menos elegante, unos vuelan más en lento, otros más en rápido, o saben hacer las dos cosas. Eso es un triunfo, un palomo que sabe volar lento, que sabe volar rápido y que no pierde su compostura. Eso lo queremos todos, yo es el que quiero. Entonces, esos palomos pues se fueron trabajando sobre eso. Y claro, la vista de uno, la vista de otro, la gente que iba siendo más joven decía: qué bien vuela, qué vuelo más bonito, qué bonito, y mira lo que hace, y escucha el morro que saca, y mira cómo se levanta y tal, porque entonces era un poco más avecerado, porque el zurito, por ejemplo, el Alberto y el empedrado no eran los cuellos tan arqueados como ahora, pero sí era un palomo que cuando enganchaba bien se ponía un poco más levantado que los otros, que eran más normales, más cortitos, en fin. Y aquellos palomos, ya te digo, no tenían el palomo de clase, por la gente que dicen, es que solo vienen de clase, ¿no? Aquellos palomos que yo vi eran bonitos y no tenían el palomo antes de ese clase, que se trajeron aquí el boom, que eso fue en el año 92. Sí, el boom fue en el año 92, de traer mucho palomo de para allí. Se trajo de todo. Y se empezó a meter por un lado, por otro, y todo se llenó, y al final vimos porque el palomo se decaía. El palomo era flojo, el palomo se quedaba parado, con el pico abierto, no volaba. Entonces ya, claro, por algunos sectores, algunos palomeros, ven afuera, e intentar lo que había puro en el otro, y echando, y a lo mejor alguno que merecía la pena se iba quedando, y eso es una de las cosas por lo que hay más paja que trigo. Entonces seguimos quitando pajotes, porque eso está ahí, hay que quitarlo muchos años, no en 25 años, eso va a pasar, yo creo que de 50, 60, 70 y va a seguir no, en este palomo y en todos los palomos. En todo, en nada que la sangre esté un poquito contaminada de... Ya está. Esto... El veneno, cuando el palomo llegó al estándar, porque ya viendo eso, ya como te estoy diciendo de estos palomos, yéndonos más atrás, pues yo vi palomos de Germán que los tenían en el río, vi esos palomos de Alberto, de Joselino, y palomos que tenían todos estos palomeros, de las 800, de las uvas, de todo eso, que es donde se nació ese tipo de palomo. De la mano también de Pepe Madueño, que los traía de fuera y él le pasaba a unos y a otros, iban haciendo el trabajo. Digamos que eso se fue fusionando, ¿no? Entre todos esos palomeros, que muchos de ellos ya no están, y se fue fusionando y se fue sacando. Y claro, uno tenía un tipo de palomo, otro tenía otro, pero eso se fue fusionando. A la larga empezó a juntar y todos nos fijábamos en el palomo que más bonito era. Todos queríamos tener el bonito. El palomo se fue recogiendo ya en el tema de decir, hostia, este que me lo quitan, no lo quiero volar. Al final nos fuimos al palomo modelo. Ya ese palomo que tordía suelto y que traiga la paloma ya no nos gustaba. Ese no me da igual, lo dejo suelto, y si trae paloma trae, si no, no. El instinto, el palomo de emperche trae ese instinto. Lo que pasa es que ese instinto lo tenemos un poco parado ahí por el hecho ese, que queremos el palomo bonito, y el palomo bonito no lo volamos tanto, no lo tenemos 24 horas suelto. Lo tenemos un ratito, le damos una vuelta, soltamos la paloma, lo vemos volar, ¿sabes? El palomo sigue siendo volador, como tú lo has visto hoy aquí en mi casa. Palomos han ido a kilómetros y han venido, y los ves, sigue siendo volador, pero intentas recogerlo, ¿no? Y no dejarlo ahí, suelto. ¿Qué pasa? Que ese sector de palomeros que nos fuimos quedando por el palomo por bonito, íbamos seleccionando ese palomo. Y ese es el palomo el que iba quedando, que todo el mundo lo quería. Qué palomo más bonito, hostia, qué bonito. Claro, muchos intentaban, pues, ya bonito, y si encima le coges paloma, pero claro, luego veías que no le cogías paloma, que era un palomo que tenía mucha sangre. Entre más bonito, lo bonito lo hace la sangre. La compostura del palomo es porque se pone enrabietado con sangre, y ese es el bicho que revienta, que rompe, estalla, y con una compostura en el aire. Y entonces es el palomo que a todos nos gusta, pero a la hora de la verdad hay que ser muy palomero, hay que decir, bueno, pues si me lo quitan, mala suerte, pero este es el que quiero, y es que hay que aguantar mucho. Y ese es el palomo que mantienes, ¿no? Pero que, vamos, es hasta donde se llegó el palomo. Y luego en el año, ya ya pasando más hacia adelante, un día me llaman a mí, y me llaman, había hecho Manolo Azaga y Higinio Soto, que en paz descanse. Higinio Soto hizo la primera sociedad aquí, y Higinio Soto luchó mucho por este palomo, por el que llegara a raza.
fue el presidente de la primera sociedad que montó. Yo fui socio fundador de esa sociedad. Nos juntamos Pepín, es que se me ha ido de la cabeza, Raúl de Alvarado, Gilberto, en fin, nos juntamos unos 7, 8 y hicimos la sociedad. Mariano también que estaba, y perdonen los que se me despiste porque éramos unos pocos, y se hizo la sociedad y intentamos pues confeccionar lo que es un estándar del palomo. Vamos a intentar llevar el palomo a estandarizarlo. Y empezamos a presentarnos. Total, que vino Manuel Tolosa un día con Ángel Vega, vio los palomos, le pareció bien. La respuesta de Tolosa fue: los palomos son bonitos, hay una uniformidad de palomos, más que muchas otras razas que ya están conseguidas. Este palomo está bastante uniforme, además es un palomo distinto a todo lo que yo he visto, merece la pena, aunque haya puntos que cambiar en ese sentido. Pero bueno, total, que vino Ángel Vega, estuvimos viendo los palomos y nosotros poníamos el ojo rojo, hicimos como un estándar y el ojo rojo. Como el ojo rojo también estaba en el palomo de clase, pues nos lo hicieron cambiar. Y dijimos, bueno, el ojo anaranjado. Entonces pusimos el ojo anaranjado y no el ojo rojo. Sí, hubo matices, ¿no?, que nos hicieron, hubo matices. 4 años el palomo presentándoselo, que eso igual eso lo sabrás tú, que primero presentas 4 años en distintas exposiciones, el palomo se va viendo, se da a conocer el palomo, lo más uniforme posible, que los vean, y no del mismo palomar, sino de varios palomares. Sí, claro. Y a los 4 años el palomo, pues en los palacios nos conceden el estándar del palomo. Ya cuando ya en esa fecha, en el año del estándar, cuando ya se concede el estándar, el palomo ya estaba, como yo digo, no crucéis los palomos, que ya está todo cruzado lo que se tenía que cruzar. El palomo ya tiene estándar, ya hay que trabajar sobre las líneas que haya, las mejores, trabajarlos entre ellos. Y trabajar entre ellos eso, el palomo. Ya el palomo, el veneno que tenía ya lo tenía, ya el palomo no estaba ya en ese momento como si nos echáramos 30 años atrás, pues no. El palomo ya era un palomo más moderno, con unas matices un poco más cambiadas, pero sí tenía ese carácter de nuestro palomo, y cada vez tiene más el carácter del palomo nuestro. Como bien he dicho antes, que el palomo está en un 85%, más o menos un 80% de nuestro palomo, del palomo aquel que aquellos palomeros trabajaban. Y luego ya, pues como todo, evidentemente, todo va evolucionando. Y entonces, para esto que dice, yo tengo el palomo antiguo, solo porque es chiquinino, recortado, los vuelinos, y es un palomo más o menos mediocre en ese sentido. Oye, que yo voy a un sitio, a un palomo de esos cortitos, con los vuelitos, y a mí me gusta, claro que sí. Lo que pasa que realmente el emperche, si no tiene percha, si no tiene levante, no tiene la gracia. ¿Me entiendes? Tiene que tener percha, levante, tiene que tener temperamento, sangre, y tiene que ser un palomo que contacte con la paloma. El palomo puede salir de una manera o puede salir de otra, pero cuando contacte con la paloma se tiene que transformar. El palomo nuestro, como decía Gilberto, el Paspalín, el palomo nuestro es un transforme, teníamos que haberle puesto el transforme. Y es verdad, el palomo sale normal y cuando coge la pieza, cuando estalla, parte, se crece y se transforma. Y ese es el palomo nuestro. Y hasta la fecha de donde desciende el palomo.